Hola a todos, yo soy Raquel y bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo el wrap-up de enero y febrero, de mis primeras lecturas del año, que han sido un total de 10 lecturas. La mayoría han sido novelas y solo hay 2 obras que han sido poesía y otra obra que ha sido teatro. Voy a empezar con las obras que han sido de lectura obligatoria por la universidad, que algunas me han gustado y otras no tanto. En primer lugar me leí Niebla, de Miguel de Unamuno, que si no sabéis quién es el autor, bueno, es un autor de finales del siglo XIX, principios del XX, de la conocida como generación del 98. Y la verdad es que la novela me gustó bastante. Es decir, a ver, yo creo que no sería una novela que así a priori, si la encontrara en una librería o algo, la elegiría para leérmela o me la compraría, pero la verdad es que no me ha desagradado. Me ha gustado bastante el personaje de Augusto. El de Eugenia, que es la mujer protagonista, no me ha gustado tanto. Pero la novela como tal, la historia que va narrando sí que me ha parecido divertida. Me ha parecido que es entretenida en algunos momentos, aunque también es bastante trágica y un poco triste en otros aspectos. Y también me ha gustado mucho cómo Unamuno crea como otro tipo de escribir novela, ¿no? Desde otra perspectiva, dejando el realismo a un lado y yéndose un poco más a las vanguardias, a ese cambio un poco de siglo, ¿no? Obviamente todo con relación a la época en la que vivió Unamuno, las vanguardias que estaban surgiendo en esa época, las nuevas formas de escritura que estaban surgiendo. Y me ha parecido muy interesante ver cómo Unamuno configura toda la novela, cómo no habla de sus personajes de una manera realista, sino que vas conociendo a los personajes por lo que hacen y lo que te cuentan, que no hay un narrador en verdad, no hay un narrador omnisciente como tal, que te va diciendo todo sobre los personajes. Eso me ha parecido sobre todo muy interesante y es lo que yo más destaco de la novela, y la verdad es que es una novela que recomiendo a todos. Me parece una gran novela para leer a un autor de la generación del 98 y sobre todo a Unamuno, que a ver, es verdad que es lo único que he leído de él, pero me ha gustado bastante. Y luego otra obra que leí de lectura obligatoria ha sido El Lazarillo de Tormes, que es anónimo, es de los Siglos de Oro, es novela pastoril y me ha gustado bastante. Es verdad que esta novela yo ya me la había leído anteriormente, no me acuerdo qué edad tendría, pero deduzco que iba a cuarto de la ESO, primero de bachiller, aproximadamente, y recordaba que me había gustado bastante la novela, que me había parecido muy entretenida, y sí que es verdad que ahora al volver a leerla unos años después no me ha parecido a lo mejor tan interesante o tan divertida. Creo que hay novelas que ya con los años he leído que me han gustado bastante más, pero aún así sí que es verdad que es una novela que, independientemente de que sea un clásico de hace siglos, sí que es bastante pues entretenida, que te va enganchando. Y perdón, pero acabo de cometer un error fatal. He dicho que es novela pastoril, lo siento mucho, no es para nada novela pastoril, perdona, por un momento me he ido a otro sitio, como estamos dando en clase la novela pastoril, me he confundido, pero no, Lazarillo no es la novela pastoril, el Lazarillo es novela picaresca. Lo siento mucho por la confusión. Novela picaresca. Bueno, después de este error voy a seguir hablando sobre la novela. La verdad es que el personaje del Lazarillo me parece muy carismático y sobre todo a mí lo que más me ha gustado de esta obra es la primera parte, que es con el ciego. Me parecía la más divertida y la más importante, y también creo que es la más larga, si no me equivoco, y sobre todo yo destaco eso. Bueno, ya dejando a un lado las lecturas obligatorias, voy a pasar a hablar de las lecturas por placer que he hecho yo en estos meses.
La primera lectura con la que inicié el año fue Noches Blancas, un cortito relato de Dostoyevski, que la verdad me ha gustado muchísimo. Yo nunca había leído a Dostoyevski y tenía muchas ganas de hacer un primer acercamiento con el autor, y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Es verdad que no tiene, al ser una novela breve, no tiene una trama muy extensa, no es una novela en la que pasen grandes cosas, pero yo creo que es una novela que, más que los hechos, lo que importa es la introspección psicológica de los personajes y los temas que trata. Noches Blancas es una novela que va sobre el protagonista, que no tiene nombre, no se conoce su nombre, que es una persona muy solitaria, es una persona que no tiene muchas ganas de vivir, es como que no tiene un placer por nada en concreto, no tiene ganas por nada, es solitaria, triste. Y un día, caminando, se encuentra con una mujer y empiezan como pues a hablar un tipo de relación, empiezan a hablar, a contarse sus cosas, y al día siguiente, a la siguiente noche, como que se vuelven a encontrar y al fin te vas enterando de la vida de la mujer, de cosas suyas, sus problemas, las preocupaciones que tiene, y también vas conociendo más al protagonista. Y bueno, pues no voy a hacer spoiler, pero acaban pasando unas cuestiones de cosas. A mí el final me gustó. No voy a decir que me encantó, pero sí que me gustó. Creo que era bastante predecible y ese era un buen final. Y me ha gustado sobre todo eso, la introspección de los personajes. Creo que Dostoyevski consigue hacerte llegar los personajes de una manera muy bonita, de una manera muy pura. Es una novela donde se trata el tema del amor y el tema de la soledad, y de una manera muy espontánea, digamos, y bastante bonita. A mí me ha gustado mucho. Creo que ha sido una obra bastante buena para empezar el año, y sin duda creo que leeré algo más de Dostoyevski, porque además la pluma del autor me ha parecido muy bonita, y los temas que ha sacado a la luz en unas pocas páginas que tiene la novela, porque de verdad que es muy cortita, y aún así ha podido hacerlo y ha podido hablar de eso de una manera profunda y bastante bonita. Creo que tiene bastante mérito, así que sin duda intentaré leer algo de Dostoyevski. La segunda novela que leí este año ha sido Kitchen, de Banana Yoshimoto, que ya en otro vídeo que hice he dicho que me ha encantado profundamente esta novela. Como he dicho ya en el vídeo anterior, tampoco me quiero enrollar mucho hablando de Kitchen, porque quiero hacer una reseña, que espero tenerla pronto. Pero bueno, decir que esto es una novela también corta, que me pasa igual que con Noches Blancas de Dostoyevski. Creo que los autores, si algo admirables hay en ellos, es que en pocas páginas son capaces de contar una trama bastante sencilla, pero que tiene mucho peso tanto psicológico, tiene mucho peso psicológico, y los temas que tratan los consiguen llegar a fondo de ellos. No sé si me estoy explicando bien, lo siento, pero me parece muy interesante por eso, porque aunque sean novelas bastante cortas, se tratan temas bastante importantes como la soledad, como la muerte, como el sentimiento de extrañamiento, y aún así lo hacen bien, llegan a profundizar en esos temas, llegas a sentirte empatizada con los personajes, y me parece muy bonito eso. Y bueno, como he dicho, pues ya en la reseña que haga explicaré mejor la novela y lo que trata y todos los aspectos más formales que hay que tener en cuenta. Luego, otra novela que leí en enero fue esta, La química del amor, que también he hablado de ella en el vídeo anterior. Y tampoco tengo mucho más que decir de esta novela. Es de Alice Heswold.
Y yo leí ya el año pasado La hipótesis del amor, que me gustó mucho, entonces quería leerme esta segunda novela de la autora. Y también me ha gustado muchísimo, la verdad. Me parece súper entretenida, me parece bastante divertida y bastante... Tiene algunos toques en algunas escenas un poco más tristes, pero la verdad es que es pues, un romance juvenil divertido, asequible, que la verdad se lee bastante rápido porque aunque sea bastante larguilla, que tiene unas 400 páginas más o menos, sí que es verdad que te acaba enganchando y pues te la lees bastante rápido. Y sí, no tengo mucho que hablar de esto porque simplemente es una novela que te entretiene. Poco más, no hay tampoco mucha introspección psicológica, creo yo, ni ningún tema en concreto, aparte del amor, que haya que resaltar, así que bueno, la recomiendo para eso. Si estás a lo mejor en un paro de lector y no sabes qué leer o te gusta el romance juvenil, pues sí que la recomiendo bastante, la verdad. Bueno, y otra novela que me he leído en estos últimos meses ha sido Carol, de Patricia Highsmith. La verdad es que ha sido un poco una decepción. Creo que de todas las novelas que llevo leídas hasta ahora, este año, esta ha sido la peor lectura. Le he dado unas 2,5 estrellas, más o menos, creo. Y bueno, voy a decir por qué no me ha gustado. Creo que sí que es verdad que al principio se empieza bien, empieza desde una buena argumentación, pero luego me parece que conforme vas leyendo la novela se va desinflando. De hecho, a mí lo que me pasó es que me gustó mucho el principio, me pareció súper interesante, lo que proponía me parecía bastante guay y entretenido, y fui leyendo y llegó un punto en el que pasadas las 100 páginas me daba la sensación de que todo el rato era lo mismo, que casi todas las escenas eran un poco de la misma línea, que no te venían a contar nada nuevo, no venían a sumar nada a la trama. Y luego llegó un punto en el que Carol, que es la protagonista, no me caía bien, no entendía muy bien lo que hacía, pero es que a la otra protagonista, que si no me equivoco se llama Teres, que ya se me ha olvidado casi hasta el nombre, pues tampoco me gustaba, la verdad. No lograba empatizar con ella, no lograba que me cayera bien, y claro, eso también hace mucho para que el libro te guste o no te guste. Y luego a eso sumado de que no entendía muy bien la trama, ya no entendía muy bien por qué estaban pasando las cosas y me había desilusionado tanto que al final pues acabó no gustándome. Y ha sido bastante decepción, la verdad, porque yo esperaba que me gustara mucho más, pero bueno. Bueno, tampoco he dicho de qué va Carol, perdón. Carol va sobre, bueno, la protagonista en verdad y con la que empezamos, y desde el punto de vista desde que se nos narra es desde la perspectiva de Teres, que es una chica pues de unos 20 años creo, que trabaja en unos almacenes en Nueva York y que solo tiene unos pocos amigos. Tiene como un amigo que creo que se llama Richard, si no recuerdo mal, que es como su novio, no es su novio, pero es como más que un amigo, es como que, no sé, hay una extraña relación entre ellos. Y ella conoce en estos almacenes en los que trabaja a Carol, que es como una mujer muy elegante, sofisticada, que va a comprar una muñeca para su hija para Navidad, y Teres como se queda prendida cuando la ve y decide escribirle como una carta de felicitación de la Navidad. Y entonces Carol luego va a los almacenes para darle las gracias por la carta, y como a partir de ahí pues van entablando una relación de amistad que derivará en una relación amorosa. Pero es lo que digo, se me ha hecho muy pesada. No sé, a lo mejor es solo mi perspectiva o no me apetecía en ese momento, no me caían bien los personajes. Es verdad que juegan en contra muchos factores, pero bueno, igualmente si os gustan las historias sobre relaciones homosexuales en los años 50, creo que estaba basada la novela, la verdad es que sí que es una buena opción. Y eso sí que es lo que me parece bastante interesante, ¿no? Que sea una novela que hable de una relación entre dos mujeres en los años en los que se publicó, que creo que eran los 50-60.
y eso sí que tiene valor y lo admiro de la autora. Y ahora voy a pasar a hablar de una obra de teatro que me leí hace poquito, que es El pintor de su deshonra. Es una obra de teatro de Calderón de la Barca, y es que, como yo dije en mis propósitos lectores, mis propósitos de este 2023 es leerme como mínimo 3 obras de teatro de los Siglos de Oro, y he empezado con El pintor de su deshonra, de Calderón. Y me ha gustado bastante, la verdad. Le he dado 3 estrellas al final porque es verdad que lo único que no me ha gustado y de toda la obra es el final. O sea, el final yo no lo entendí mucho, no entendí por qué acaba así, me pareció un poco abrupto. Es como que, no sé, como que te mete de repente eso y no entiendo con qué finalidad, la verdad, eso no me gustó mucho. Tampoco las ideas que se dejan entrever al final. Creo que son un poco, bueno, machistas y clasistas, pero obviamente tampoco me voy a poner aquí a juzgar a un señor de hace 500 años que era bastante obvio que pudiera tener esas mentalidades, pero claro, visto desde ahora, pues no me gusta, y eso ha hecho un poco que le dé 3 estrellas al final a la obra de teatro. Pero sí que es verdad que, quitando ese último acto, la mitad de ese último acto ya al final, todo lo demás sí que me ha gustado bastante, sí que me ha parecido entretenida. Si hay una cosa que me gustan de las obras de teatro de los Siglos de Oro es que son bastante entretenidas la mayoría, sobre todo las que son más cómicas, las comedias de capa y espada, que son las que yo suelo leer. Por eso digo que la verdad es que ha sido bastante entretenido el principio. Se presentan varios conflictos amorosos. La historia, dejando de lado el nombre, porque el nombre en verdad de la obra no tiene mucho que ver con la trama en verdad, y descubres solo lo que tiene que ver casi al final, en la última escena. Tampoco es que tenga mucha mayor relevancia, no va sobre un pintor. Yo es que al principio pensaba que sí, pero no tiene que ver, en verdad. Para que os hagáis una idea, son líos amorosos sobre gente aristocrática de los Siglos de Oro, más o menos. Si os gusta eso, os gustará la obra de teatro, porque no tiene mucho más tampoco. A mí me parecen divertidas y es por eso que las leo y ya está. Sí que es verdad que al estar hablando de Calderón de la Barca, sí que se nota obviamente que él pues tira más por personajes de alta alcurnia, vemos a príncipes, gente muy noble, cosa que con Lope de Vega pues no pasa tanto. Pero bueno, que al fin y al cabo creo que por mucho que sean personajes de alta alcurnia o sean personajes de clase media, como a lo mejor podemos ver en Lope de Vega, igualmente más o menos es como una obra de teatro de Lope de Vega, una comedia de Lope. Tampoco se va mucho, o sea que los líos amorosos, las escenas de comedia, las escenas de enredo, eso lo ves igualmente en Calderón, así que si os gusta Lope de Vega, muy probablemente también os guste Calderón, y yo lo recomiendo por eso. Y ahora voy a pasar a hablar a la última novela que he leído estos últimos meses, que ha sido El invencible verano de Liliana. Para mí esta, yo creo que ya va a ser una de mis mejores lecturas del año, porque me ha encantado profundamente. Le he dado 5 estrellas y es que me cuesta mucho hablar de esta novela porque la verdad es que psicológicamente es una novela dura, tienes que tener estómago para leerla, yo creo, pero es muy bonita. Me ha parecido un trabajo por parte de la autora bastante bonito, pero a la vez duro, el hecho de hablar de algo tan traumático como puede ser el asesinato de tu hermana a manos de su exnovio. Y admiro sobre todo eso de la autora, la fuerza que ha tenido para escribir algo así, me parece increíble. Y desde aquí le doy gracias por habernos permitido conocer a su hermana, a Liliana, que me ha parecido magnífica. Creo que fue una persona muy querida y muy buena, muy amiga de sus amigos.
dulce, independiente, una mujer de su tiempo sin duda, y me ha encantado. Yo estoy seguro que a todo el mundo le va a encantar la novela porque de verdad es muy bonita. Yo lo que más destaco también de la novela es que no se centra tanto como tal en su asesinato, sino en narrarte cómo era ella, cómo vivía ella, y sobre todo que muchas partes estén contadas desde la perspectiva de sus amigos. Lo hace muy bello, me parece a mí, porque no sé, no es como que te estés inventando a lo mejor cosas que no han pasado o cosas que tú piensas que podían haber pasado y las te estés poniendo ahí, no, sino que es como de verdad desde la perspectiva de sus amigos estás conociendo su vida, y eso creo que tiene mucho mérito. Creo que es lo que más me ha gustado por eso, porque es como no se centra tanto en su asesinato, sino en cómo era ella, cómo era su vida, cómo la recuerdan sus seres queridos. También conocemos su propia perspectiva a través de sus cartas, de las cartas que ella escribió, y eso creo que también lo hace muy especial, porque así también tienes como varias perspectivas diferentes, ¿no? Por un lado las de sus familiares y sus amigos, y también por otra tienes su voz propia. Y me encanta que ay, me cuesta hablar de esta novela, pero no sé, me gusta mucho que una persona que pasó por eso, ¿no? Y que ahora esté muerta, al menos nos haya quedado eso y la hayamos podido conocer por esas cartas suyas y por el relato de sus seres queridos. Y estoy por ponerme a llorar. La verdad es que me ha afectado bastante, es porque, joder, al final es bastante duro, sobre todo el final a mí me pareció súper duro. Y cuando acabé la novela me pasé bastante rato llorando, pero es que a la vez es tan bonita. Yo de verdad os lo recomiendo a todos que leáis, por favor, El Invencible Verano de Liliana, porque me parece muy importante leer algo como eso, y también para tomar conciencia un poco de la problemática del machismo y de la violencia de género. Y no sé, es que no puedo casi ni hablar cuando pienso en ella, me parece muy bonita. Y ya por último quería hablar de las dos obras de poesía que me he leído, que han sido dos obras de Josefina de la Torre. Josefina de la Torre, para quien no lo sepa, fue una escritora de la generación del 27, de la conocida como Edad de Plata. Y yo creo que injustamente olvidada su figura en grandes ámbitos, porque además de ser escritora de poesía, también cultivó otros géneros y también fue actriz, fue dobladora de cine, fue guionista, fue ayudante de dirección, fue cantante. La verdad es que Josefina de la Torre creo que es un personaje bastante importante del siglo XX en nuestra literatura y en nuestro cine, y que casi nadie se acuerda de ella, y me parece bastante injusto, la verdad. Y yo he querido descubrirla mediante la poesía, porque al final es lo que me gusta. Pero bueno, creo que cualquiera puede acercarse a ella como quiera, y yo voy a hablar, ahora voy a hablar de los dos poemarios que me he leído. Estoy hablando de sus dos primeros poemarios, que han sido Versos y estampas y Poemas de la isla. Yo estas dos obras las he podido leer mediante una página web que es Memoria Digital de Canarias, creo, que es supongo que será pues de la Comunidad de Canarias, que la verdad creo que han hecho un gran labor teniendo esa base de datos donde poder encontrar información acerca de muchos autores. Supongo que la mayoría son autores canarios. Yo he buscado solo a Josefina de la Torre, pero la verdad es que me parece bastante útil por si alguien quiere buscar información sobre Josefina de la Torre o sobre otros autores de Canarias. Creo que ahí podrá encontrar cualquier cosa. A mí me ha servido bastante, la verdad. Y también
a partir de esto quería decir que no entiendo por qué obras de autores tan importantes como Josefina de la Torre fue, o como otros, porque podría hablar de muchas otras autoras, como Rosa Chacel, como Luisa Carnés, Concha Méndez, Ernestina de Champurcín y muchas más, que no entiendo por qué sus obras no las puedes conseguir en físico o no las puedes comprar directamente porque no están editadas. De verdad es que yo no lo entiendo, porque, no sé, se supone que es la edad de plata, ¿no?, de la literatura. La generación del 27 es como una de las más importantes que hemos tenido en literatura española, pero luego, quitando Lorca, quitando Rafael Alberti, quitando a Cernuda y Salinas o algunos más, todo lo demás, y sobre todo en lo que pertoca a las mujeres, no podemos encontrar la mayoría de las obras. Y la verdad es que me enfada bastante, como podéis estar viendo, pero es que, no sé, me parece indignante. Creo que me gustaría que alguna editorial o alguien tuviera la iniciativa de editar estas obras de estas mujeres tan importantes que han sido, porque han sido muy importantes todas en su época. Y bueno, vale, ya dejando de lado este momento de enfado, voy a hablar de las obras. El primero que me leí fue Poemas de la Isla, que es su segundo poemario, y la verdad es que le puse una puntuación de 3,5, aunque ahora estoy pensando en ponerle 4 estrellas, porque ahora que ya han pasado unos días, sí que es verdad que, y después de haberme leído Versos y Estampas, creo que me ha gustado más Poemas de la Isla que Versos y Estampas, y creo que a lo mejor un 4 le podría poner. Pero sí que es verdad que lo único que me ha fallado en el poemario, en Versos y Estampas también, pero sobre todo en Poemas de la Isla a lo mejor lo he notado más, porque sí que en Poemas de la Isla es todo poemas, en Versos y Estampas no, es como poema intercalado con una breve narración. Entonces, en Poemas de la Isla es donde más he notado que los poemas para mí se quedan cortos. Quiero decir, la mayoría de los poemas son poemas bastante cortitos, y entonces yo notaba que como que me faltaba algo más, como que estaban a mitad camino, ¿sabes? Como que no estaban acabados totalmente. A lo mejor es porque yo también ya estoy un poco más acostumbrada a leer poemas muy largos, no sé, de más de 40 versos o así, y a lo mejor encontrarme con un poema de 5, 6, 7 versos se me hacía corto, o veía yo que le faltaba más contenido, pero sí, eso es lo que me ha fallado, pero bueno, eso es totalmente subjetivo, así que bueno, tampoco le doy mucha importancia. Y es verdad que sí que hay algo que me ha gustado mucho de esta autora, y es sobre todo que le habla al mar, que habla sobre la isla, sobre su isla, habla sobre el mar, habla sobre pues todo lo relacionado a lo costero, perdón. Y eso me ha gustado mucho, porque yo soy una persona que también me encanta mucho el mar, que vivo en el Mediterráneo, que para mí es algo muy importante y que va muy ligado a mi carácter, ¿no?, a mi forma de ser, el mar, la playa, la arena, porque, por ejemplo, mis veranos son eso. Entonces es algo que eso sí que me ha gustado muchísimo, cómo habla ella sobre el mar, cómo relaciona todos sus poemas un poco a partir de esa misma matriz. Y luego, hablando de Versos y Estampas, no me ha gustado tanto, le he dado 3 estrellas, porque lo que he dicho, combina poemas con breves narraciones, y a mí la verdad es que las breves narraciones pues no me han gustado tanto, lo veía un poco innecesario. La verdad es que yo no soy partidaria de esos pequeños textos, porque no sé, no me gustan. A mí me gusta o un relato, aunque sea breve, pero que sea un relato, o un poema, pero pequeños textos no soy muy fan de ellos, así que sin más. Y los poemas, pues creo que es un poemario que se nota que es su primer poema, su primer trabajo como tal, y pues se nota al final. Creo que se ve una evolución clara de Versos y Estampas a Poemas de la Isla en cuanto a los poemas se refiere.
y eso pues claro hace que sin duda pues te vaya a gustar más Poemas de la Isla, porque se nota esa evolución, porque se nota que ya los temas están más trabajados, porque se nota que ya hay una clara intención, mejor que en Versos de Estampas, que no significa que Versos y Estampas ni mucho menos esté mal, simplemente que es lógico que es pues un primer trabajo y no va a estar genial, no va a ser lo mejor que hagas, bueno, a lo mejor sí, pero yo creo eso, que se nota que es su primer poemario y a lo mejor no es el mejor, no son los mejores poemas, pero bueno, que es totalmente comprensible. Y hasta aquí este wrap-up, la verdad. Creo que han sido bastantes obras, para mí al menos, aunque sean solo 2 meses. Haberme leído 10 obras estos 2 meses ya es bastante. Y estoy súper contenta, la verdad, porque creo que he elegido muy buenas lecturas, la mayoría me han gustado y estoy muy feliz por eso. Y ya está, no tengo nada más que decir. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero que me digáis también vosotros qué lecturas habéis hecho estos meses y si os gustaría leer alguna de estas que yo os he recomendado. Y nada, si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros si queréis. Y hasta pronto. ¡Adiós!